Bueno, como muchos ya sabréis, yo pues me dedico a dar clase y estoy especializado o donde tengo más experiencia, aparte de los cursos de segundo de bachillerato sobre todo, es en el primer o los primeros años y cursos de la UNED de la carrera de matemáticas sobre todo. También ofrezco pues hay todo tipo de matemáticas obviamente, pero normalmente donde estoy más enfocado, donde con los que trabajo más habitualmente son con los alumnos de sobre todo primer año de la carrera. Y tiene un sentido que sean de primer año de la carrera. Y es básicamente para dar hoy aquí pues mi experiencia y mi opinión de cómo es ser profe pues de la carrera de matemáticas para los de primer año. El punto de vista es muy diferente desde que eres alumno hasta el momento en el que eres profe. Las cosas se ven radicalmente diferentes. Y cada vez que pasa más tiempo se ve incluso más diferente aún. Supongo que es ya pues el bagaje, la experiencia y el pan de cada día que hace que tú pues des más por hecho según qué cosas que los alumnos obviamente pues no dan por hecho. Pero al final, asignaturas como, por ejemplo, lenguaje, que era una asignatura que a mí, pues desde un primer momento me parecía, pues, sencilla, vista desde un punto de vista como, pues, como alumno que ya había acabado la carrera de matemáticas, como profe me he encontrado que es la asignatura más complicada de impartir. A día de hoy, para mí es la más complicada, la más difícil de impartir, es la de lenguaje. De hecho, cuando un alumno me pide para hacer lenguaje, pues me sorprende, o sea, me sorprende, no, me deja y yo digo, ostras, tú, tengo miedo. Tengo miedo porque es una asignatura en la que hay que dedicarle muchísimo tiempo y muchísimo trabajo. Por ejemplo, tal y como está estructurada ahora mismo, la asignatura de funciones, es básicamente estudio de funciones y estudio de series, con un poquito de teoría de números y con un poquito pues de lo que viene a ser pues la teoría del análisis matemático de toda la vida, pues ya sean pues definiciones de límite de sucesiones, la definición formal de límite, la sucesión de Cauchy, ya sea pues puntos de acumulación, todo eso. Pero al final se resume en saber hacer estudio de funciones bien, ¿vale? Pues saber el uso de los teoremas fundamentales y saber hacer uso pues del concepto obviamente pues de derivada y luego pues estudio de series, saber lo que es una serie, saber lo que es una sucesión, saber cuáles son los criterios que se aplican para hacer el estudio de series y básicamente la asignatura se resume en eso y es bastante fácil estructurarla. Perdón. En álgebra, pues al menos álgebra lineal 1 también es bastante sencillo. Concepto de matriz, concepto de sistema, ya vamos todo el tema determinante, y luego viene por la parte por la que yo siempre empiezo la asignatura, y es por la parte de dependencia. Yo siempre miro, siempre voy a explicar siempre primero lo que es un espacio vectorial, lo que es luego la dependencia y la independencia de los elementos que tiene dicho espacio vectorial. ¿Por qué? Porque para mí es fundamental que cuando nosotros vamos a estudiar y vamos a calcular todo tipo de cosas a las matrices, tenemos que saber perfectamente lo que es una matriz. Y entonces, pues, dar matrices como que, bueno, una matriz es un elemento así, ¡pup! Y es un objeto matemático y ya no le doy más contexto, pues a mí, pues, como que me molesta, me duele. Y prefiero empezar con algo más abstracto, como puede ser, pues, espacios vectoriales, y hacerles, pues, una especie de idea intuitiva de lo que es un espacio vectorial, cómo funcionan, cuáles son los que nosotros nos vamos a encontrar, los que nos podemos encontrar, y luego trabajar con ellos en forma, pues más tangible. Luego, por ejemplo, la asignatura de estadística es una asignatura muy sencilla de estudiar. Aquí tenemos nuestros métodos estadísticos, los que tenemos que utilizar, ya sea pues chi cuadrado, distribuciones normales, todo eso. Aquí tenemos nuestros métodos y simplemente es ir haciendo ejercicios. Al menos esto es como yo lo hago. Obviamente no es la manera más disfrutable de hacer la asignatura. Yo prefiero pues ir jugando, pero con el tiempo que tenemos aquí en la academia pues es limitado y por lo tanto ese disfrute lo voy haciendo en momentos puntuales que me puedo permitir el lujo porque vamos bien de temario. Claro, esa situación se complica cuando llegamos a asignaturas como lenguaje o incluso como matemática discreta también. Lenguaje es una asignatura que yo como profe, lo tengo que decir, no lo he pasado peor dando clase de ninguna asignatura y también no lo he disfrutado tanto
como profe dando una asignatura. Es una asignatura que engloba muchísimas cosas. Y ya como matemático estás tan habituado a utilizar ese tipo de lenguaje, para la redundancia, ese tipo de razonamientos, ese tipo de cosas que se te hace como el pan de cada día. Entonces, cambiar el pensamiento de un alumno, joder, le estoy metiendo dioses al micro hoy que no paro. O sea, cambiar esa mentalidad del alumno, de poder ir entendiendo y cómo se van estructurando las matemáticas formales y rigurosas, así, clac, clac, clac. Eso lleva un periodo muy largo. Es decir, yo muchas veces cuando empiezo ya a explicar los tipos de demostraciones que nosotros tenemos, y llego, por ejemplo, a, yo que sé, vamos a poner algo de discreta divisibilidad, y entonces, pues, todas las pautas de demostración que nosotros utilizamos para todos los criterios de divisibilidad, para todos los tipos de proposiciones que nos van dando, los argumentos son y las formas de demostración son cosas que nosotros hemos establecido en lenguaje, en lógica proposicional, por ejemplo. El poder saber utilizar reducción al absurdo pues de manera pues fluida. Saber, por ejemplo, utilizar el contrarrecíproco en el momento adecuado o saber cuándo tenemos que parar de hacer una demostración porque ya lo hemos demostrado o que los argumentos han sido suficientes y necesarios como para poder decir que ya está demostrado. Claro, hay demostraciones que parecen súper obvias y que son obvias, pero realmente el alumno muchas veces no se da cuenta de que realmente con eso ya nos vale. Y que se queda como un poco en plan, ¿y ya está? O hay otros que dicen, ¿pero con esto no bastaría? Entonces, pues es muy difícil, para mí al menos, se me hace, es opinión mía, obviamente, yo también soy, al fin y al cabo, a ver, cada vez voy siendo menos crío, pero al menos es la experiencia y es en la situación en la que yo me voy a encontrar y la que yo me estoy encontrando. De todas maneras, yo esto lo iré matizando, no quiero extenderme mucho más con los vídeos, son una serie de vídeos que yo quiero hacer porque creo que es ilustrativo y es algo que es bonito de ver y bonito de saber por parte de un profesor que da clase y que lleva dando clase desde hace ya una serie de años a alumnos de primero de carrera. No es nada fácil poder cambiar la mentalidad de una mecanización continua que hemos establecido en los institutos a libertad absoluta y por lo tanto necesitamos de muchas cosas. Necesitamos de que, obviamente, todo el rigor de cálculo que se ha tenido que ir obteniendo a lo largo de la secundaria y del bachillerato se pueda aplicar y se vea reflejado. Luego también, eso es muy importante, y esto es algo que a mí me pasa mucho, veo que van perdiendo según qué facultades mis alumnos, y eso es por mi culpa. Porque al no utilizar, voy a poner un ejemplo muy estúpido, al no hacer, por ejemplo, ninguna ecuación logarítmica, nos damos cuenta de que en según qué ejercicios que tenemos que hacer, pues tenemos, yo qué sé, me lo invento, tenemos que utilizar el teorema de Lagrange para lo que sea, o la desigualdad de Bernoulli para lo que sea. Y entonces, pues, a lo mejor tenemos por ahí una operación con logaritmos, o un límite mismamente, y por ejemplo, ostras tú, las propiedades de los logaritmos, tío, y eso le pasa a mis alumnos, y yo, ¿cómo que no sabes las propiedades de los logaritmos? ¿Cómo que no sabemos? No. Claro, es algo que se les ha ido perdiendo por la falta de práctica. Entonces, eso es básicamente lo que yo me encuentro cuando estoy dando clase a los de primero de carrera. Son asignaturas que yo las veo perfiladamente, sobre todo álgebra y funciones, que son las asignaturas que son más para mí sencillas de poder explicar, porque la estructura es muy, o sea, los contenidos son muy simples, son muy ABC, y lo único que nos puede joder, lo único que nos puede fastidiar un poco es, pues básicamente, pues que en el examen pues nos los cambien de estructura. Por ejemplo, ahora los de funciones los han puesto tipo test, cosa que yo nunca voy a entender. Pero bueno, eso ya sería para otro vídeo, sinceramente. Y entonces nosotros tenemos que plantearnos y tenemos que ponernos en la situación de que, como docentes, tenemos que saber poner una fina línea entre las matemáticas rigurosas y las matemáticas que ahora mismo necesita el alumno para poder ir hilando conceptos que se vayan asentando en la cabeza para que pueda ir continuando y labrando pues un poco pues el trabajo en casa. Porque si no, vamos a estar que no va a poder ser, ¿vale? Entonces lo que nosotros tenemos es básicamente la situación, ¿vale? En la que nosotros vamos a tener que estar todo el rato, ¿vale? Cogiendo y maquinando formas de explicación para tener
la forma en la que el alumno, perdón, es que me he despistado, es que ha entrado alguien, ¿vale? Y entonces me he despistado, en la que pueda entender, ¿vale? En la que pueda entender perfectamente cómo funcionan las matemáticas y cómo a partir de ahora van a ser las matemáticas, ¿vale? Y nada, lo siento, me he despistado los últimos 1 minuto, 2 minutos, porque entonces ha entrado y yo digo, ¿qué narices está entrando aquí la gente? Pero bueno. Así que nada, chicos, espero que os haya servido, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.